Dios es amor. Su naturaleza y su ley son amor. Quiero invitarte para que puedas acompañarme durante 5 preciosas noches en las que estaré publicando un tema cada noche. Y estaré hablando acerca de lo que es la historia de la redención. Cómo es que Lucifer cayó en pecado en el cielo, a la caída de Adán y Eva. Asimismo, el plan de redención ejecutado. También acerca de la venida de Cristo y finalmente el cielo y la nueva Jerusalén. Así que no te pierdas ni uno de estos temas para que puedas estudiar junto a mí y así la palabra de Dios pueda bendecir nuestra vida y guiar nuestros caminos. Así que vamos a iniciar esta noche y así que te invito a orar. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, que la honra y la gloria sea para usted, Dios mío. Quiero pedirle, Padre Celestial, de que pueda acompañarnos en este estudio, que su Santo Espíritu pueda guiar nuestras mentes y nuestros corazones, que al abrir su palabra, usted abra nuestro corazón para que la semilla sea sembrada, Padre Celestial. Y nos pueda bendecir, Señor, nos pueda cuidar y que a mis hermanos oyentes les derrame una bendición muy grande, Señor bendito, para que así podamos, Señor, glorificar su santo nombre y alabarle de todo corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, vamos a iniciar entonces. El primer tema que veremos se titula El origen del mal y el dolor. Y ya inicié diciéndote un principio divino, el amor. El amor es de Dios. Dios es amor. Sí, no es que Dios sea el Dios del amor o el Padre del amor, es que la naturaleza de Dios, la esencia de Dios es amor. Y también su ley. Hoy quiero hablarte acerca de los mandamientos de Dios junto al carácter de Dios. Los mandamientos de Dios son amor. Y quiero iniciar con esto. Pero antes de ello, quiero decirte lo siguiente. Porque hay una pregunta que muchos se la hacen. Muchos dicen, si Dios es amor, imagino que ya sabes para dónde voy. Si Dios es amor, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Si Dios ama, ¿por qué Dios permite que los seres humanos sufran? ¿Por qué Dios permite que la maldad exista en este mundo? ¿Por qué Dios lo permite? Si se supone que Dios ama al ser humano, si se supone que Dios es amor, ¿cómo un Dios de amor puede permitir tanto sufrimiento? ¿Te has preguntado esto? Me imagino que sí. Yo creo que todas estas preguntas nos las hemos hecho en nuestra agonía, en nuestro sufrimiento, en nuestro dolor. Alguna vez también nos hemos preguntado si es realmente que Dios es amor. Entonces, ¿por qué permite el sufrimiento? Ok, déjame leerte este pensamiento que se haya escrito en el libro Patriarcas y Profetas, página 12, párrafo 1. Dice este escrito, este pensamiento: la historia del gran conflicto entre el bien y el mal, desde que principió en el cielo hasta el final abatimiento de la rebelión y total extirpación del pecado, es también una demostración del inmutable amor de Dios. Leí bien, y estas palabras son fieles y verdaderas. Estamos iniciando hablando acerca del amor de Dios, pero en este amor de Dios te digo que lo que pasa en el mundo, el sufrimiento, la muerte, el dolor, los desastres naturales, todo lo que sucede en nuestro mundo, el terrorismo y las guerras, todo lo que sucede en nuestro mundo es una demostración del inmutable amor de Dios. Y uno le pregunta, ¿cómo un Dios de amor puede demostrar su amor por medio del sufrimiento? ¿En qué mente cabe esto? Así que déjame decirte que esta pregunta la responderemos a través de estas 5 noches. Así que te invito a que no puedas perderte ni una noche. Y esta noche iniciaremos hablando acerca de la ley como el amor de Dios. Romanos capítulo 13 y versículo número 10. Dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Sí? La ley es el amor. El amor no hace mal al prójimo. Si tú amas a alguien, bendito sea Dios, pero el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Déjame decirte algo. Imagina un mundo donde todos guardamos los mandamientos de Dios. Imagina un mundo donde todos estamos bajo el mismo gobierno de Dios. Donde nadie mata, donde nadie roba, donde nadie envidia, donde todos respetan a los padres, donde no se miente, donde no se codicia. Un mundo perfecto. ¿Por qué? Porque habría amor entre nosotros mismos. Existiría amor entre nosotros mismos.
Porque el que ama, si yo amo a alguien, no lo mataré, no le robaré. Si yo amo a alguien, no envidiaré. Es más, me dará gusto que prospere. Si yo amo a mis padres, los respetaré. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora déjame decirte que Dios, Jesucristo, asegura que sus mandamientos es el amor. En Mateo capítulo 22, versículo 34 dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Los fariseos llegaron y le preguntaron, enviaron a un intérprete de la ley para probarle y le dijeron: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Sí? En otras palabras, lo que le preguntaban era: maestro, si hubiera una verdad central, si hubiera la esencia, ¿cuál es la esencia y el resumen de toda la ley, de todos los escritos, los profetas? ¿Cuál sería esa verdad? ¿Cuál sería esa esencia? ¿En qué se basa todo? Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿En qué se resume toda la ley? ¿En qué se resume toda la palabra? ¿En qué se resume todo? Jesús dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todo lo que en la palabra de Dios encontramos escrita depende solamente de dos mandamientos. ¿Y cuál es el resumen de estos dos mandamientos? El amor. La ley es amor. Los mandamientos de Dios son amor. Dios es amor. Su ley es amor. Y guardar los mandamientos es el resultado del amor a Dios y el amor al prójimo. Por eso cuando a Jesús le preguntaron, ¿en qué se basa todo? ¿Cuál es lo que exactamente el resumen? Jesús dijo: amarás a Dios y a tu prójimo. No hay nada más. De esto depende toda la ley y los profetas. Así que, siendo la ley del amor, el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esa ley. Como te mencionaba hace un momento, que imagines un mundo donde todos guardamos los mandamientos de Dios, donde todos respetamos esos mandamientos, donde todos respetan tu propiedad, nadie envidia tus posesiones, nadie quiere matarte, nadie quiere robarte, nadie va a traicionarte, nadie va a mentirte, donde todos vamos bajo el mismo Dios, donde todos adoramos al mismo Dios, no hay imagen entre nosotros, respetamos el nombre de Dios, guardamos el día de reposo de Dios. Imagínate qué mundo tan perfecto, qué armonía tan perfecta. ¿Por qué? Porque la ley del amor garantiza la felicidad de todos los seres inteligentes. Y esto era en el cielo. En el cielo se respetaban estos mandamientos. En el cielo existían, todos vivían bajo la armonía, todos vivían, no había una nota discordante porque todos estaban viviendo bajo el mismo gobierno del amor de Dios. Pero se produjo un cambio en ese estado de felicidad. Hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. Ahora, quiero llevarte a la segunda parte de nuestro mensaje. Y ahora voy a leer en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, el versículo número 14. Vamos a iniciar ahora hablando acerca de lo que era Lucifer. ¿Quién fue el que pervirtió la felicidad en el cielo? ¿Cuál fue la nota discordante? Dice la palabra de Dios: tú, querubín, grande protector. Y con estas palabras, mis queridos hermanos, yo ya empiezo a temblar. ¿Sabe por qué? Cuando a Moisés se le dijo: mira, Moisés, mira este santuario, hazte un santuario idéntico al como te fue mostrado. Haz una figura de lo que es. Y Moisés construyó un santuario, un tabernáculo para Dios, y dividió, estaba el atrio, estaba el lugar santo y luego el lugar santísimo, y en el lugar santísimo había un objeto, había algo que representaba, simbolizaba la presencia de Dios en la tierra. ¿Sí? En este arca, el arca de la alianza, como lo llamamos, el arca del pacto, en la tapa habían dos querubines labrados de oro. ¿Saben que estos dos querubines representan dos querubines que en el cielo están también?
en el santuario celestial que menciona Hebreos, que menciona Apocalipsis, en ese santuario donde la presencia misma de Dios está, también hay dos querubines labrados, perdón, no están labrados de oro, son dos querubines reales, los cuales uno de ellos era Lucifer antes de que cayera en pecado. Por eso la palabra de Dios dice, tú querubín grande protector, porque era un ser no cualquiera. Claro que ante los ojos de Dios todos somos iguales, pero en el cielo hay un perfecto orden y existen jerarquías. Y las jerarquías este ser era el que tenía la jerarquía más alta de todos. Y mira, te lo compruebo. Voy a llevarte a Isaías, el capítulo 14 y versículo número 12. Mira lo que el profeta Isaías escribió respecto a Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? De hecho, el nombre de Lucifer deriva de este versículo. Lucero, hijo de la mañana. Quiero que te lo grabes, porque mira el título que se le da. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Sabes por qué quiero que te lo grabes? Porque en toda la Biblia solamente existen dos seres en toda la Biblia, los cuales se les pone el título de lucero, hijo de la mañana. El primero que ya leímos ahorita es Lucifer, que se le dio el título de lucero, hijo de la mañana. Y el segundo, escucha esto, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 9. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿A quién se está refiriendo el apóstol Pedro? A Jesucristo. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. A quienes se le dan los títulos como lucero, hijo de la mañana, es a Cristo Jesús, es a Jesucristo y también a Lucifer. Y ahora, si no te queda claro, voy a leerte Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Mira, yo Jesús, ¿quién dice? Jesús, he enviado mi ángel para dar los testimonios de esas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz de ese Jesús y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Increíble. Solamente hay dos seres a los que se les titula, se les menciona como luceros, hijos de la mañana. El primero es Jesucristo, segundo Lucifer. Solamente hay dos seres. Ahora, ¿puedes imaginar qué tan grande era su jerarquía, qué tan grande era su puesto, su posición de aquel ser que se le fue puesto el mismo título que al Hijo de Dios? Solamente había una diferencia entre ellos dos. Solamente había una diferencia, es que Jesucristo es Dios eterno. Jesús siempre ha sido Dios con el Padre. Y de hecho Jesús es el creador porque en Él hay poder. Voy a leerte ahora Colosenses. Mira lo que Colosenses dice, el capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en Jesús, los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos y sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Toda la creación fue por Jesucristo y para Jesucristo. Jesús siempre ha sido Dios con el Padre. El Juan capítulo 1, versículo 1 al 4 dice que Jesús era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Jesús siempre ha sido Dios y vimos su gloria como el unigénito del Padre. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre los hombres y vimos su gloria, dice la palabra de Dios. Porque Jesucristo es Dios eterno. La única diferencia entre esos dos seres es que Jesús es Dios y Lucifer es un ser creado. Que Jesús lo creó para él. Ahora, vuelvo al libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel seguía diciendo: perfecto eras en todos tus caminos. Déjame decirte lo siguiente: Dios no creó el mal. Dios hizo solo lo bueno. Dios no creó cosas malas. Dios creó solamente el bien. Y Lucifer era perfecto en todos sus caminos, desde el día que fue creado hasta que se halló en ti maldad, dice la palabra del Señor. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste,
por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Esto fue lo que pasó con este ser. A causa de su grande jerarquía, de su alta posición que él tenía entre los seres del cielo, él corrompió toda su sabiduría. Porque él anheló, él aspiró ser como Cristo. Él quiso ser, él codició ser como Jesús. Él quiso recibir la adoración y tuvo un descontento en el corazón que lo llevó a cometer pecado. Porque mira, él quería recibir adoración también. ¿Sí? Isaías dice, voy a leerlo, Isaías capítulo 14 dice, versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Mira, lo que él quería era ser semejante a Dios. Lo que él quería era ser semejante al Hijo de Dios, recibir la adoración que él tenía. Porque mira lo que Hebreos capítulo 1, versículos 6 al 8 dice. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿A quién se le daba la adoración? A Jesucristo. Y Dios mismo ordenaba a toda la creación a que adoraran a Jesús. Y mira ahora cómo se refería a los ángeles, incluyendo a Lucifer. Ciertamente, el que hace a sus ángeles espíritus, a sus ministros, llama de fuego. ¿Sí? Eso era lo que se le mencionaba a los seres creados, a los ángeles, ministros y llamas de fuego. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ahora usted imagina, mi querido amigo y hermano, qué sentía Lucifer al escuchar toda la adoración que se le daba a Jesucristo, todo el honor que se le daba a Jesús. Él quería recibir toda esta adoración, pero la adoración solamente iba para Cristo Jesús, porque Él es Dios eterno, Él es creador de todo. Y los ángeles, todos le decían que eran ministros, que eran llamas de fuego, pero de Jesucristo se le trataba como Dios, como Rey, y se le sentaba en el trono. Ahora, Lucifer comenzó a tener maquilación en su corazón. Dice, a causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad. Él comenzó a vender ideas de que Dios no era justo, que porque Él era igual que Cristo, que Él podía recibir la misma adoración. Decía Él en su corazón, ¿por qué yo no puedo recibir la adoración que a Él se le da si ambos somos los luceros hijos de la mañana? Y así que comenzó a decir que Dios era injusto y que sus mandamientos no eran de acuerdo a lo que garantizaría la felicidad. Y así que engañó a muchos seres inteligentes, muchos ángeles. En otras palabras, comenzó a quebrantarse el mandamiento en el cielo. Y ahora déjame decirte algo. La Biblia dice, pecaste, ¿sí? Pecaste. ¿Pero qué es pecado? ¿Qué es el pecado realmente? Voy a leerte un versículo y te lo estaré leyendo en el transcurso de las noches, pero hoy quiero leértelo también. En el libro de Juan, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado, ¿sí? Y en el cielo hubo pecado, infringe también la ley. Y quiero que vayas a tu Biblia católica o la versión que utilices y busques en la palabra de Dios el primero de Juan capítulo 3 versículo 4. ¿Qué es el pecado? Mira lo que dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y quiero invitarte a que busques Romanos capítulo 7 versículo 7 y vayas yo no te lo voy a leer, pero ve a leerlo. Y déjame decirte algo, en el cielo se estaba quebrantando la ley, porque Isaías 14 dice lo siguiente, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué estaba haciendo Lucifer en el corazón? Estaba codiciando ser como Dios, estaba queriendo ser como Dios. Y déjame decirte que eso es pecado. ¿Y por qué sabemos que es pecado? Porque la ley lo dice en Romanos 7:7. La ley dice que no codiciarás. Y si la ley dice no codiciarás, entonces codiciar es pecado. ¿Por qué? Porque el mandamiento de Dios representa el carácter de Dios. Y si yo quebranto esos mandamientos, estoy infringiendo la ley. Y como consecuencia, estoy cometiendo pecado. Porque el pecado es infracción de la ley. Y déjame decirte algo. Ahora, hay muchas personas que
estarán en contra de lo que diré en este momento, pero yo los invito, queridos hermanos, a que estudien su Biblia de todo corazón, con la bendición de Dios y la iluminación del Espíritu Santo. La Biblia es clara referente a estos temas. La Biblia no tiene dudas, no deja ni una sombra de duda en cuanto a la ley de Dios. La ley de Dios es eterna, es el carácter de Dios, es tan eterno como Dios. La ley de Dios estará para siempre. Muchos dicen, no, la ley fue dada en el Sinaí y esa ley fue clavada en la cruz con Cristo Jesús. Claro que no, mi querido hermano. Claro que eso definitivamente no. Porque estos mandamientos que encontramos en Éxodo 20, Deuteronomio 5, también están en el cielo para los ángeles. También está para ellos. Y la prueba es que Lucifer pecó quebrantando esos mandamientos divinos, esa santa ley. Si no hubiera habido ley en el cielo, no hubiera habido pecado tampoco en el cielo. Si no existiera la ley, no existiría el pecado. Así que hay pecado porque hay ley. Porque quebrantar la ley es pecado. El pecado es transgresión de la ley. Y así que Lucifer había cometido el pecado. Seguimos con la historia. Cometió el pecado. Y ahora, Dios tuvo que hablar con él. Porque déjame decirte algo. Dios jamás moverá un solo dedo para ejecutar un juicio sin que antes mande un mensaje de advertencia. Y antes de todo eso, con gran misericordia, según su divino carácter, Dios soportó por mucho tiempo a Lucifer. Se le probó que su desafecto no tenía razón de ser y se le hizo saber cuál sería el resultado si persistía en su rebeldía. Para él quedó claro, no había ni una duda de él en cuanto a lo que estaba cometiendo, a lo que estaba haciendo, porque Dios fue específicamente con él, Dios habló con él, Dios lo hizo entender y para Satanás Lucifer quedó convencido de que se hallaba en el error. Él quedó convencido totalmente porque no hay nadie que pueda decir algo en contra de Dios, porque su palabra es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y quebranta los tuétanos y las coyunturas del corazón y la palabra es tan profunda y penetrante. Y cuando Dios habla del corazón del ser humano, no hay corazón que se resista a entender la verdad. Y Lucifer quedó convencido de que se hallaba en el error. Vio que justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras, que los estatutos divinos son justos y que debía reconocerlo como tales ante todo el cielo. Para él no quedó ninguna duda. Y déjame decirte algo, con esto Dios le abrió la puerta al arrepentimiento. Dios le abrió su gracia para que él precediera el arrepentimiento. Y de haberlo hecho, podría haberse salvado y a sí mismo y a muchos ángeles. Todavía no había desechado completamente la lealtad a Dios, aunque había abandonado su puesto de querubín protector. Si hubiera querido volver a Dios, reconociendo la sabiduría del Creador y conformándose con ocupar el lugar que se le asignó en el gran plan de Dios, habría sido restablecido en su puesto. Y con esto quiero decir, bendito sea el nombre de Dios. La misericordia de Dios es tan grande, porque déjame decirte lo siguiente. Nosotros somos pecadores, todos los días fallamos, todas las veces fallamos. Y Dios es tan grande en misericordia que estuvo dispuesto a perdonar a pesar de que aquel ser inteligente, poderoso, grande, quiso matarlo. Porque Lucifer quiso, para tener el trono de Dios, ¿qué tenía que pasar? Tenía que matar a Dios. Y Jesús cuando vino a la tierra dijo, Él ha sido homicida desde el principio. Herodes, inducido por Satanás, mandó a matar a todo niño menor de 2 años porque quería matar al Hijo de Dios. Lucifer quiso matar a Dios y con todo y eso, Dios le abrió una puerta para la misericordia, para el arrepentimiento. Porque Dios le dijo, mira, si persistes en tus planes, en tus principios, en tu rebelión, algún día estará así el mundo, estará así la situación con el pecado y la muerte y el dolor y todo el sufrimiento. Y déjame decirte algo, hoy día también Dios para nosotros abre la gracia, abre la misericordia. Dice la palabra de Dios en Lamentaciones, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Y por esa razón, mi querido hermano, bendito sea el nombre de Dios, digo, porque Dios perdona. Y hoy día la puerta de gracia está abierta para ti, para mí, para proceder al arrepentimiento. Dios está dispuesto a perdonarnos cuando nosotros vayamos arrepentidos a Él.
Y él estaba dispuesto a perdonar a Lucifer. Pero déjame decirte algo, solo hay un pecado que Dios no puede perdonar, y eso es la falta de arrepentimiento. Si yo no me arrepiento, Dios no me va a perdonar así nada más. Yo tengo que arrepentirme. Y Dios le habló a Lucifer, él estaba dispuesto a perdonarlo, pero aquel ser no se arrepintió. Y así que él estaba consciente de lo que acarrearía al mundo, y hoy día usted y yo estaríamos sufriendo las consecuencias del pecado. Y todo lo que vemos en nuestro mundo es consecuencia de la rebelión de Lucifer y la caída de Adán y Eva. Todo lo que pasa en nuestro mundo es consecuencia de la transgresión de la ley de Dios. Toda la guerra, el terrorismo, esas muertes, esos niños sufriendo, la hambruna en la tierra, todos los desastres naturales son consecuencia de aquel ser que se rebeló. Y ahora, conociendo esto, hay otra pregunta interesante, que esta sí la responderemos en este momento. ¿Por qué Dios no lo detuvo en su intento? Si Dios es omnisabiente, ¿por qué Dios no tomó su mano y lo sentó? ¿Por qué Dios no lo destruyó cuando él apenas empezó a tener esos pensamientos? Antes de que él engañara a los ángeles, antes de que él hiciera caer a Adán y Eva, antes que nos tuviera nosotros en esta condición. ¿Por qué Dios no lo detuvo? ¿Por qué Dios no lo destruyó? ¿Por qué Dios permitió que persistiera en sus planes? ¿Dónde está el amor de Dios en ese momento? Y sabes, esta pregunta sí la responderemos. Pero antes de ello, quiero leerte este pensamiento de amor. Dios desea, ¿sí? El deseo de Dios, de todas sus criaturas, el servicio que nace del amor, de la comprensión y del afecto de su carácter. No haya placer en obediencia forzada, y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. Dios nos otorga la libertad a todos. Dios nos otorga la opción de elegir nosotros qué queremos hacer con nuestra vida. Dios no haya placer en obediencia forzada. Dios no haya placer en una obediencia, en un servicio forzado. Dios quiere que nosotros le sirvamos de todo corazón, de todo amor. Dios quiere que le sirvamos de esta manera. Y por eso otorgó a todos libre albedrío. Y Lucifer también tenía libertad para elegir. Y ahora volvemos a la pregunta. Entonces, ¿por qué Dios no lo destruyó? ¿Sí? Ya dijimos que Dios quiere que de nosotros le sirvamos voluntariamente. Dijimos que Dios quiere de nosotros que le amemos, que nosotros sirvamos y le busquemos y lo respetemos por amor, porque vemos sus principios divinos, su carácter, y gracias a eso nosotros obedezcamos a Dios. Pero, ¿por qué no destruyó a Lucifer? Por no estar los habitantes del cielo y de los mundos preparados para entender la naturaleza o las consecuencias del pecado, no habrían podido no podrían haber discernido la justicia de Dios en la destrucción de Satanás. Si se le hubiera suprimido inmediatamente, algunos habrían servido a Dios por temor más bien que por amor. Dios pudo haber destruido a Lucifer desde ese momento. Dios podía hacerlo. En un chasquido de dedos, en un abrir y cerrar de ojos, en un mandamiento, en una palabra, en una mirada, Dios puede destruir a todo ser. Pero ¿por qué no lo hizo? Porque tú y yo no estaríamos preparados, porque los ángeles del cielo, los otros mundos que no cayeron, no estaban preparados para entender lo que era el pecado. Y por lo tanto no habríamos podido entender la justicia de Dios al eliminarlo. Así que, para el bien del universo entero, a través de los siglos sin fin, era necesario que Satanás desarrollara más ampliamente sus principios para que todos los seres creados pudieran reconocer la naturaleza de sus acusaciones contra el gobierno de Dios. Recuerde que lo que él estaba quebrantando eran los mandamientos de Dios. Y así nosotros podríamos reconocer la naturaleza de sus acusaciones contra el gobierno divino, y para que la justicia y la misericordia de Dios y la inmutabilidad de su ley quedasen establecidas para siempre. Por eso Dios tuvo que permitir que Lucifer, Satanás, continuara con sus planes, para que usted y yo podamos comprender la verdadera naturaleza del pecado. La rebelión de Satanás había de ser una lección para todo el universo a través de todos los siglos venideros, un testimonio perpetuo en cuanto a la naturaleza del pecado y sus terribles consecuencias. Y hoy día vemos todo lo que el pecado ha hecho con nosotros. Hoy día vemos todo el dolor que el pecado causa. Esas guerras, esos desastres naturales, los terremotos, los tsunamis,
todo lo que pasa, los frentes fríos, la alta temperatura, la hambruna, todo lo que sucede en nuestro mundo, queridos amigos y hermanos, son consecuencias del terrible pecado. Son consecuencias de lo que es la rebelión a Dios, a los mandamientos divinos. Y Dios quería que nosotros por nuestra cuenta entendiéramos esto. Dios no quería que nosotros lo obedeciéramos por temor. No quería que nosotros le respetáramos y guardáramos sus mandamientos que algún día diríamos, no, es que Dios un día, un ser dijo algo sobre él, insinuó algo sobre Dios y Dios lo eliminó. ¿Te imaginas? No seríamos felices. No seríamos felices viviendo de esta manera. Dios quería que nosotros fuéramos felices y por lo tanto permitió que por nuestra cuenta comprendamos cuál es la naturaleza de Dios, cuál es la naturaleza de sus mandamientos y cuál es la naturaleza de Satanás y del pecado. Así que tal vez hoy no lo entendamos totalmente, pero algún día lo entenderemos. Hoy nos resta aceptar lo que dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Ese es nuestro Dios, queridos amigos y hermanos. Hoy te invito, queridos hermanos, a reflexionar. Tal vez no podemos entender el por qué sufrimos totalmente, pero hoy podemos reconocer que guardar los mandamientos de Dios es lo mejor que podríamos decidir. Es lo mejor que podríamos hacer en nuestra vida. Si queremos tener paz en el corazón, tenemos que ver en esos mandamientos, tenemos que guardar esos mandamientos. Así, mis queridos amigos y hermanos, estaremos en una perfecta armonía. Tal vez no con todos los seres humanos, porque aquí existe el pecado y no podremos cambiar el mundo entero, pero al menos nosotros, nuestro Dios y los santos ángeles podríamos vivir en armonía bajo los mismos principios divinos. Así que, mi querido amigo y hermano, yo te invito a que puedas reflexionar en cuanto a este tema, que puedas hacer reflexión en tu vida. Mira, todo lo que está pasando en nuestro mundo son consecuencias de los pecados que cometemos nosotros como seres humanos. Nosotros hemos degradado al mundo por nuestros pecados. Así que para mí ya está bastante claro lo que es el pecado y sus consecuencias. Pero también está bastante claro lo que es el carácter de Dios. Así que te invito a que mañana no te pierdas y puedas ver el mensaje, escuchar el mensaje que tenemos preparado. Mañana hablaremos lo que pasó después de la caída de Adán y Eva, porque Apocalipsis dice que fue expulsado del cielo Lucifer y todos sus ángeles y encontraron un nuevo campo de batalla y fue esta tierra. La caída de Adán y Eva y la respuesta de Dios es lo que veremos el día de mañana. Así que, amigo, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja y Dios te dé fuerza para decidir por Él y guardar sus principios divinos. Nos vemos el día de mañana.